Bueno, la primera duda es si realmente la nombró el presidente o si fue la vicepresidente. Pero supongamos que entre los dos se pusieron de acuerdo y la pusieron a Batakis. Batakis, precisamente lo que tiene es que es del riñón del kirchnerismo y es del riñón de las ideas del kirchnerismo. O sea que ahora se acabó esta puja de alguna manera, donde vos tenías una situación donde un programa que varias veces hemos repasado, cómo fue acelerando la inflación de 1, 2, 3, 4, 5, 6% mensual, ahora se puso en el orden del 5, pero ya está acelerando de nuevo, lo cual era un fracaso enorme. Entonces tenías dos posturas. De un lado, el presidente que negaba el problema. Decía, estamos en una crisis de crecimiento, ¿no? O sea, que estamos todos fantásticos, Disneylandia, C5N te mostraba cosas que anda todo bien y demás. Y del otro lado, en el propio gobierno, desde la vicepresidente de Máximo Kirchner, la Cámpora y demás, le pegaban fuerte a Guzmán y al propio presidente como para desligarse del problema. Entonces decía, bueno, esto fracasó, pero el culpable es Fernández y tenemos la posibilidad o la fantasía de que el año próximo pueda ir la propia Cristina a ser candidata a presidente. Entonces, separándose del fracaso de Fernández. Bueno, yo creo que esto se acabó ahora y con la salida de Guzmán y la entrada de Silvina Batakis, tenemos una ministra que pertenece al riñón, que tiene las mismas ideas desaforadas del lado de la economía, o sea, ella no cree en el capitalismo, cree que de hecho no cree en la economía. O sea, ella tiene escritos que muestran que todo el análisis económico para él para ella es un análisis sexual, de género, ¿no? Metida por los hombres que no comprendemos la economía. Entonces ella cree que hay que hacer algo distinto. De hecho, apunta, esto no sé si da para la charla de hoy porque es un poco largo, pero hay una pregunta que se hace en uno de los libros, que yo supongo que ella lee, que está buena, que dice, porque Adam Smith habla de la mano invisible y demás, y siempre habla cuando a vos comés en tu casa, no es porque es una buena persona el almacenero, sino porque está buscando su propio beneficio y te vende el pan. Pero en realidad hay una pregunta que hace una economista que dice, bueno, pero en realidad en la mesa en tu casa no es por el panadero, es por tu mujer que te cocinó. ¿Sí? Y tienen un punto, pero es totalmente erróneo todas las secuencias que siguen a eso, porque esa idea se puede analizar perfectamente desde el análisis de la acción humana de von Mises, por ejemplo. Pero a mí me fue un poco de tema, pero lo esencial es que no creen en el capitalismo, no creen en la ciencia económica como la conocemos, entonces generan una cantidad de fantasías, como por ejemplo que la emisión monetaria no genera inflación, que el déficit fiscal no genera inflación, que en realidad si hablas con buena onda, una mujer habla con buena onda y demás, va a tener mejor impacto que los que hablan con cifras de la economía como Martín Guzmán. Es decir, es una cosa bastante extraña. Ahora la pregunta es, ¿de esa manera vas a lograr eliminar la incertidumbre? ¿Vas a lograr generar tranquilidad en los mercados? ¿Vas a lograr que Doña Rosa no vaya a salir a comprar dólares? Y la respuesta es que no lo vas a lograr. No van a lograr generar una mayor certidumbre. Doña Rosa va a salir corriendo a comprar dólares, que es lo que está pasando hoy, y por eso el dólar sube, porque no es que ellos, si querés, ellos iniciaron un golpe de mercado. ¿Por qué es un golpe de mercado? Asustás a la gente y la gente sale a refugiarse y tenés que en un día te sube 10% el tipo de cambio blue, o el negro, o el paralelo, llamarlo como quieras, ¿no? ¿Cómo cierra Agustín finalmente, o cómo cerró finalmente el mercado hoy, tanto de dólar como de acciones también el financiero? Sí, no tengo el dato, porque además hoy fue un día raro porque en Estados Unidos están cerrados los mercados, o sea que el día clave va a ser mañana, me parece, ¿no? Lo vi que estaba en un momento en 270, 275, después bajó un poco, estaba en 260, 263, no sé cómo cerró, pero claramente ahí tenés claramente mayor incertidumbre, eso no hay ninguna duda, y no te va a generar. Y además, la otra duda es, si quisieras hacer las cosas bien, aun si pusieras una persona mucho más razonable, como un Marco Lavagna o un Martín Redrado, tampoco podría hacer las cosas bien si Cristina Kirchner no tiene ganas. O sea, ellos hicieron un acuerdo con el Fondo Monetario que no quieren cumplir. Entonces, acabas de hacer un acuerdo con el Fondo Monetario y no lo quieres cumplir. Y el Fondo Monetario te dio otros 10.000 millones de dólares para que cumplas el acuerdo. Y a pesar de que tenés estos 16.000 millones de dólares extra que vienen por el aumento de los precios de los granos. Entonces tenés 26.000 millones de dólares extra y con todo eso no lográs cumplir las metas que se propusieron
de déficit fiscal y demás con el Fondo Monetario. Con lo cual, yo lo que preveo para adelante es una aceleración de la inflación. Estamos en un proceso preinflacionario, que ya lo hemos hablado contigo alguna vez, y ahora se acelera. Y eso es problemático, los tiempos se aceleran, los tiempos políticos también se aceleran, porque si no llegas a tener una tranquilidad en el mercado, van a tomar otras medidas probablemente más parecidas a las de Venezuela, con más restricciones, capaz que incluso inventando algún nuevo impuesto, o que quieran aumentar las retenciones. Todas esas cosas son factibles, pues su forma de pensar no son equivalentes a las mías, por ejemplo, o a los de los economistas liberales, que creemos que no, que tenés que defender la propiedad privada, la libertad de las personas, tener instituciones sólidas, que el Estado no despilfarre dinero por todos lados. Es decir, todas esas ideas que nosotros consideramos que es simplemente ideas de la sensatez, lo que vos harías en tu casa, ¿no? No gastar más de lo que te ingresa. A ellos eso no les parece sensato. Para ellos lo sensato es imprimir billetes y dar, por ejemplo, un salario universal a todo el mundo. Y no les preocupa de dónde sacas la plata. A ver, lo pueda o no lo pueda resolver, pero si uno se planta y mira los problemas que tiene la economía, ¿por dónde debería empezar a trabajar la nueva ministra? ¿Cuáles se parece que son los primeros desafíos que tiene que atender? Bueno, la primera duda que va a tener el mercado es qué vas a hacer con las tarifas, por ejemplo. Porque ahí pues, Guzmán se va porque no podía subir las tarifas en función de lo que había acordado con el Fondo Monetario. Recordemos que las tarifas estaban atrasadas, pero además, cada mes que no las subís, si tenés una inflación de 7 puntos, de 6%, de 5%, se te atrasan cada vez más. Entonces el problema es cada vez mayor, no es cada vez menor, es cada vez más grande el problema. Lo hemos explicado 20 veces, como una olla hirviendo que le estás poniendo gas, gas y gas abajo, y arriba tapás la tapa de la olla y en un momento explota. Bueno, estamos cada vez más cerca de eso, solo que ahora, a pesar de tener las tarifas que no suben al ritmo que debieran para recuperar, para que paguen lo que valen las cosas, ¿sí? Creo que uno de los problemas que tenemos es que se hacen cuánto tendría que subir porcentualmente las tarifas, cuando en realidad uno debería decir cuánto pagan el gas, el transporte, la electricidad en Córdoba, y por qué en Buenos Aires, o en la ciudad de Buenos Aires, o en la provincia, vamos a pagar una fracción de eso. O sea, ¿por qué? Entonces la pregunta es distinta. Por supuesto, si llegás a tener ese impacto en las tarifas, tenés que hacer todas las otras reformas, pues tenés que bajar los impuestos, tenés que desregular, tenés que aliviar al sector privado para que pueda pagarlas. Si simplemente aumentar las tarifas sin hacer todo lo demás, no la van a poder pagar y vas a tener un despelote en las calles muy importante. Y eso es lo otro que estamos viendo también, ¿no? Cristina Kirchner cuestionando digamos, a las organizaciones sociales. Ahí tenés una puja por el poder, y es una puja por el poder en las calles. Y eso también te puede complicar hacia adelante. La historia no es muy benigna en ese sentido, ¿no? Hemos visto, no solo en Argentina, estamos viendo lo que está pasando en países como en Chile, como en Ecuador, o sea, gobiernos de izquierda, de derecha, es muy complicado gobernar cuando se hacen las cosas mal o cuando tenés desequilibrios grandes, y aún cuando se hacen las cosas bien, puede ser también complicado gobernar. Pero en este caso, yo creo que les va a resultar muy difícil de acá hasta la entrega del mandato, que recién es en diciembre del año que viene, y hoy parece una eternidad. Y en este contexto, la última, Agustín, ¿hay alguna de las variables, de todas las variables desequilibradas que tiene hoy la economía, que puedan llegar a resolverse de manera efectiva, o te parece que no hay salida a esta situación? Yo no logro imaginar salidas si me pongo en mi cabeza, si trato de ponerme en mi cabeza la forma de pensar que tienen ellos. O sea, lo que veo que pueden hacer es que te pongan más restricciones. Te pongan restricciones para comprar dólares, restricciones para las importaciones, pero todas esas cosas tienen consecuencias. Lo que les pasó ahora con las importaciones. Vos restringís las importaciones y tenés dos consecuencias. Por un lado aumentan los precios y por otro lado hay más escasez. Entonces yo imagino eso, aceleración de precios y más escasez. Y que se multipliquen este tipo de medidas. Y luego, Dios no lo quiera, pero si empieza a haber salidas de depósitos, y bueno, ahí vas a tener nuevas restricciones, porque van a tratar de que no se vayan los depósitos. Hay una salida que por ahí puede ser que alivie algo la cosa, si realmente vamos a un esquema bimonetario que pareció sugerir
Cristina Kirchner, porque en Venezuela, después de todos estos años de desastre total, permitieron empezar a operar en dólares. Y eso generó que el sector privado se empiece a recuperar, o una parte del sector privado se empieza a recuperar fuerte. Y eso es interesante, pero te genera desequilibrios de otro tipo. Por ejemplo, en Venezuela hoy tenés los sueldos del Estado medidos en dólares en $30 por mes, y los sueldos privados medidos en dólares 10 veces más arriba. Entonces se armó una brecha en dos tipos de economía, una que empieza a resurgir y otra que se quedó atrapada. Eso puede llegar a ocurrir, eso puede ser una salida que por supuesto tiene consecuencias. O sea, si no haces todas las reformas estructurales en conjunto, te puede quedar un sector muy dañado. Y que otro sector empieza a recuperarse. Que por lo menos sería bueno que un sector empiece a recuperarse, no lo estoy negando. Lo que pasa es que a mí me gustaría que toda la economía y toda la Argentina tenga una moneda sólida, alguna vez lo hemos hablado, dolarizar todo, y de ahí empezamos a reestructurar las cosas hacia adelante. O una moneda común con el Mercosur, o una moneda nueva que se pueda generar de alguna manera con una convertibilidad o lo que fuere. Agustín, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Luciano. Un gran abrazo.